Continuamos en nuestro evento de sustentabilidad. Y acá vamos a hablar de un panel sumamente importante que tiene que ver con cómo educar a la gente, ¿no? Sobre la importancia de todo lo que tiene que ver con un planeta un poquito más amigable. Y también educarlos desde chicos, porque es el momento ideal cuando son más pequeños para darles herramientas y explicarles que hay que cuidar realmente nuestro planeta. Y para eso, bueno, tengo a Franco Toffoli, él es cofundador de la editorial de juegos educativos de Tekun. Hola Franco, gracias por estar con nosotros. Y Manuela Alguieri, coordinadora de educación para la sustentabilidad de Eco House Global. Hola Manuela, ¿cómo estás? Un gusto estar Bueno, acá. un gusto para mí tenerlos a los dos. Vamos a empezar, no te ofendas Manuela, pero vamos a empezar con el caballero que lo tengo a mi lado para preguntarte un poquito de qué se trata la empresa, ¿no? Tekun. Contanos un poco, para los quienes no lo conocen, estos juegos que tienen mucho de sustentabilidad y de educación, ¿no? Que es lo que hablaba yo un poco antes, de educar a los más chicos de cómo hay que cuidar el planeta, porque cuando lo interiorizás de chiquito me parece que es la clave. Sí, tal cual, es así como vos decís. Tekun es una editorial de juegos de mesa educativos, Bien. que está centrada principalmente en lo que es educación ambiental. Nosotros desarrollamos en 2020 un juego que se llama Expedición Humedales, que aborda... ¿Ese fue el primero? Fue el primero, que aborda el tema de la flora y la fauna de los humedales del litoral. Y la idea de los juegos es justamente poder aprender y conocer estas especies para poder valorarlas, digamos. Claro. Lo que nosotros observamos es que la mayoría de la gente no conoce las especies de flora y fauna autóctonas de acá de Argentina, claro. sí. Por ahí vos conocés lo que es un elefante o un hipopótamo, pero no sabés qué es ¿Qué es un una mara? coipo o una mara, claro. Y entonces eso nos llamó mucho la atención. Y nos dimos cuenta que la forma más eficaz de enseñar estas cuestiones era el juego, digamos. ¿Y la recepción de los chicos cómo es? No, espectacular, espectacular porque, digamos, el juego lo que te permite es tener una experiencia emocionalmente agradable, y eso ayuda mucho a la memoria y al aprendizaje, activa. No es que vos te sentás, que alguien te hable y te cuente y perdiste la atención. Y eso tiene un impacto bastante real. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en una escuela, en un aula, con el juego, y los chicos están jugando y aprendiendo, toca el timbre y no se quieren ir al recreo. Claro. Entonces ahí vos te das cuenta, realmente esto vale la pena y está funcionando, digamos. Manuela, vos asentís con la cabeza. Sí, me encanta el trabajo que están haciendo. Y te pregunto un poco, bueno, contanos un poco de qué se trata Eco House y cuáles son los trabajos que hacen en materia de sustentabilidad. Bien, EcoHouse es una organización sin fines de lucro de acción para la sostenibilidad. Nos especializamos en educación, en comunicación, voluntariado, restauración ecológica y también en comunicación. Y bueno, desde EcoHouse, nosotros somos una organización ya de 9 años de trayectoria. Comenzamos en el 2016 con un movimiento a nivel mundial. Todos conocen a Greta, una famosa activista climática. Bueno, Greta despertó algo a lo largo y a lo ancho del mundo que Y también en llegó los a más Argentina. jóvenes, ¿no? Exactamente. Generó la movilización de las juventudes en la lucha contra la crisis climática. De ahí sale EcoHouse marchando en el 2016, yendo a las calles de Buenos Aires al Congreso para que se sancione la ley de emergencia climática, bueno, más adelante la ley de educación ambiental, entre otras. Y con el tiempo nos fuimos especializando en todas estas áreas que te comuniqué, de educación, de consultoría, de restauración ecológica y de biodiversidad. Hoy trabajamos con todos los sectores de nuestra sociedad. Intentamos llevar la sostenibilidad a las escuelas, a las universidades, a las empresas, a los gobiernos. Fuimos una de las primeras organizaciones en implementar también la ley Yolanda y en dar un curso de capacitación. Llegamos a más de 4.000 funcionarios públicos del país con el curso. Contanos de un ley poquito qué es Yolanda. la ley Yolanda. Bueno, la ley Yolanda es una ley que surgió ya hace unos 4 años atrás y invita a todos los funcionarios públicos a capacitarse en materia socioambiental. Necesitamos funcionarios que sepan sobre estas temáticas para tomar decisiones acertadas y, bueno, esa capacitación la da hoy en día el Estado, pero nosotros como organización de la sociedad civil y siendo también miembro de varias organizaciones que impulsaron esa ley, decidimos, siguiendo los lineamientos que proponía esta ley, armar nuestra propia capacitación y, bueno, por suerte trabajamos de la mano del Banco Central durante muchos años y llegamos a capacitar más de 4.000 empleados del Banco Central en esta temática muy importante. Se hablan de distintos temas, desde
crisis climática, residuos, energía, transición energética, todos estos temas que parecen lejanos en nuestro día a día, pero en realidad son fundamentales para repensar qué queremos como ciudadanos y como país. Sí, totalmente. ¿Y sentís que hay más conciencia sobre la sustentabilidad, que no es una palabra ya que se menciona y pasa, o todavía hay mucho trabajo por hacer? Bueno, creo que en los últimos años se hizo un trabajo enorme a nivel mundial en poner este tema en agenda. Hoy, lamentablemente, puntualmente en Argentina nos encontramos en un contexto que, bueno, que está teniendo Complicado. grandes retrocesos en materia socioambiental. La mayoría de las leyes, como la ley de humedales, entre otras, quedaron completamente encajonadas y no están avanzando. Y bueno, y también vemos, por ejemplo, la ley de educación ambiental que salió en el año 2021, había tenido grandes avances. La ley lo que buscaba era que antes de esta ley, lo que sucedía era que los municipios y las provincias tenían iniciativas vinculadas a, bueno, cómo trabajar la educación ambiental en las escuelas, pero no era obligatorio, lo hacían algunos municipios, algunas provincias, y no estaba unificado. Esta ley de educación ambiental lo que buscaba era que a nivel nación haya una estrategia nacional de cómo trabajar la educación ambiental en las escuelas. Y hoy, por ejemplo, lo que vemos es que se perdió el Ministerio de Ambiente. Gran parte de los municipios y provincias con las que hablamos nos cuentan que no tienen presupuesto para implementar las salidas al territorio que necesitan con las escuelas o para capacitar a los docentes en estas temáticas. Lamentablemente, por muchos años estos temas pisaron fuerte y hoy falta el impulso, y creo que es importante en estos espacios volver a mencionar que es necesario traerlos de nuevo en agenda, mencionar que nosotros no somos algo aparte. Son fundamentales para la calidad de vida de todas las personas. Y que bueno, eso creo que es un tema que tenemos que seguir reforzando, ¿no? La educación ambiental ahí es clave para volver a entender que somos parte de la naturaleza y espero que cambie un poco la situación de acá al futuro. Franco, vos también, cuando Manuel hablaba, también hacías así con la cabeza, como asintiendo obviamente lo que ella decía, y te pregunto cuánta importancia tienen las campañas y el apoyo gubernamental en materia de trabajar para educar y ser más conscientes de estos temas. Y eso es fundamental. Nosotros trabajamos un poco con escuelas particulares, individuales, que les interesa trabajar esta temática, y también mucho con municipios, y generalmente es el área de educación y no el área de ambiente la que nos contacta, y creo que tiene que ver un poco con lo que decía Manu, que el tema del presupuesto y esas cuestiones. O sea, los municipios por ahí nos convocan y dicen, bueno, queremos enseñarle a nuestros docentes sobre este tema el valor de la biodiversidad, la flora y la fauna autóctona, y a partir de ahí organizamos acciones, eventos en capacitación docente con los juegos. Para que puedan llevarse el juego, pero también sabiéndolo jugar y sabiendo cómo implementar esta estrategia innovadora en el aula. Claro. Digamos. Pero sí, obviamente, eso requiere recursos y requiere un tiempo, no se aprende solo y es bueno, cuando está, la transformación es grande, digamos. Hay una asociación ahí que se trabaja mucho entre el juego en el aula y la visita al territorio, ¿no? Muchos docentes nos decían eso, que los juegos le permitían conocer las distintas especies, saber cómo se llamaban, y a partir de conocer las especies que nos rodean, con las que convivimos, porque a veces nos olvidamos que en realidad nosotros convivimos con esas especies también, a partir de poder nombrarlas, que es lo que te ayuda el juego, a identificarlas y nombrarlas, vos después las podés ver en la realidad, digamos, porque cuando vos no sabés qué es un sauce, por ejemplo, no lo ves, aunque lo tenga en la puerta de tu casa. Porque pasás por al lado y no sabés lo que es. No sabés lo que es, y si no sabés el estado de conservación, estos juegos también te van enseñando mientras jugás casi sin querer cuál es el estado de conservación de cada especie. No sabés cuáles requieren, si bien todas merecen cuidado, cuáles son más críticas, digamos, y vos decís, bueno, en esto hay que poner un énfasis, digamos, en estas especies puntuales. Y a mí me parece muy interesante el tema del juego, porque no solo se llega a los más chicos, sino también a los grandes, porque inevitablemente los chicos juegan con los grandes, porque para que vos, por lo menos, hay una determinada edad donde todavía no saben jugar muy solos, entonces a los 5 o 6 años los ayudás vos, los asistís. Entonces ahí también estás concientizando al adulto que ayuda a ese niño a jugar y descubriendo a lo mejor un mundo que tampoco conoce,
que en nuestra época por lo menos no había tanta educación en el colegio respecto a estos temas, ¿no? Que venís mencionando y que me parece sumamente importante que se trabajen. Te iba a preguntar también si hoy están trabajando con algunas provincias puntuales y cuáles son estas en donde se... Sí, donde más trabajamos, porque es de ahí donde venimos, es con la provincia de Santa Fe. Nosotros somos de Rosario. También hemos trabajado con la provincia de Córdoba, algo en Buenos Aires, y también cuando lanzamos que es Expedición Marítima, que es el último juego que lanzamos, trabajamos con Tierra del Fuego. Ellos están muy interesados por toda la cuestión también vinculada a la soberanía y el cuidado del territorio, así que trabajamos también con ellos, sí. Bien, ¿y qué son? ¿Como cartas? ¿Como... Sí, son... está bueno, sí, son exactamente, son una un especie juego de de cartas. Este tiene un tablero también del mapa bicontinental Argentina. O sea, depende, cada juego es diferente. Distinta región, claro, humedales, serrana. Entonces, cada uno tiene la flora y la fauna de la región, que tiene la ilustración de la especie, el estado de conservación y del otro lado el nombre. Entonces vos vas aprendiendo cuando vas jugando, tratando de arriesgarte a sacar más cartas, cuáles son cuál es cada especie, que si es un ave, si es una planta, cómo se ve y qué estado de conservación tiene. Perfecto. Y lo importante del juego es que aprendés jugando casi sin darte cuenta, exactamente. Bien, bien. Manuela, ¿cuáles son para vos los temas de agenda que deberíamos ya estar tratando y que no se están tratando y en dónde deberíamos estar poniendo el foco como algo inmediato? Bueno, hay muchísimos temas, lamentablemente. La ley de humedales, bueno, Franco tiene un juego puntualmente de ese ecosistema de los humedales, que es un ecosistema que lo tenemos completamente invisibilizado. Seguimos construyendo countries y bueno, un poco sometiendo a este ecosistema lo que necesitamos los humanos. Pobres carpinchos, ¿no? Sí, bueno, pero así como pasa con los humedales, pasa con un montón de ecosistemas que no terminamos de entender el rol de ese ecosistema en nuestra vida. Hablando puntualmente de los humedales, el cambio en el territorio, en esa zona, que son zonas bajas, que son zonas de acumulación, el humedal se caracteriza por tener temporadas donde está seco o temporadas donde hay agua, zonas inundables. Muchas veces drenamos ese territorio, esas aguas fluyen hacia zonas más bajas del terreno y bueno, afectamos a otros humanos que viven en las zonas más bajas para construir countries o otro tipo de edificaciones. Bueno, así pasa lo mismo con los océanos. Hoy en día en Argentina, en la milla 201, tenemos buques chinos y de otras partes del mundo que están extrayendo recursos naturales de nuestro país gratuitamente y no tenemos recursos para fiscalizar eso. Si nos vamos a la cordillera, también no estamos regulando correctamente a la Barrick Gold y a un montón de otras empresas mineras que están extrayendo los recursos naturales de nuestro país y llevándoselos casi que dejando miserias en los territorios donde los explotan. En el sur de Argentina, las salmoneras que también se quieren instalar y ya vimos todo cómo devastaron ecosistemas en Chile. Bueno, tenemos un montón de problemáticas socioambientales en Argentina y acá quiero unir esto que estoy diciendo con un poco del juego también que trae Franco. Es imposible cuidar lo que no conocemos. Esta herramienta que él nos trae y muchas otras que nosotros proponemos desde una red de escuelas que llevamos adelante desde Ecohouse, buscan eso, buscan que nosotros nos volvamos a sentir como parte de la naturaleza, porque somos naturaleza, y busca acercar conocimiento de dónde estamos, dónde vivimos, qué ecosistema es, con qué especies nos relacionamos, qué vínculos hay entre todos esos factores que me rodean y cómo me afectan a mí. Porque todo lo que tenemos acá, este asiento en el que estamos, la ropa con la que estamos vestidas, las luces, todo esto son recursos que vienen de la naturaleza y en ningún momento frenamos a entender que estamos en un mundo que es finito, sus recursos no son inalcanzables, se van a acabar en algún momento, entonces tenemos que empezar a hablar de desarrollo sostenible. Y en esta discusión tenemos que estar todos, tenemos que estar las organizaciones, la sociedad civil, tiene que estar el gobierno, tienen que estar las empresas. Por eso nosotros trabajamos mucho con las empresas de nuestro país, armando los planes de sostenibilidad. Y la educación es como el eje transversal, ¿no? Porque totalmente. Si vamos a una empresa y ponemos estos para separar los residuos, pero no capacitamos a las personas a entender por qué hay que separar los residuos. Bueno, en Argentina más de 300.000 personas trabajan separando los residuos reciclables. Vivimos en un país con 50% de pobreza y tus residuos pueden generar empleo. Hay más de 5.000 basurales a cielo abierto en nuestro país. Lugares donde los residuos se tiran indiscriminadamente, sin ningún tipo de control. Entonces,
necesitamos entender el por qué aprender sobre estas cosas, y este tipo de herramientas, como muchas otras que hoy por suerte hay disponibles, nos invitan a volver a conectarnos con la naturaleza, volver a poner estos temas en los distintos espacios, ¿no? En las escuelas, en las empresas y en el gobierno también. ¿Ustedes hacen capacitaciones para empresas? ¿Trabajan en cómo es la recepción? ¿Vos sentís que cada vez más las empresas están requiriendo estos servicios para capacitar a su personal, o está también eso medio en stand-by por ahora? Sucede que así como por muchos años estos temas estuvieron en la agenda y había mucho consenso social de que hacia estos temas había que ir, se empezó a entender la necesidad de trabajarlos en cada uno de los sectores de nuestra sociedad. Hoy, teniendo un gobierno un poco negacionista sobre el cambio climático y sobre un montón de otros temas vinculados a lo socioambiental, también habilita a que muchas empresas que quizás tomaban estos temas dentro de su agenda porque era lo que había que hacer, hoy ya no lo tomen. Claro. Pero muchas otras sí. Nosotros trabajamos con muchísimas empresas grandes de Argentina e internacionales que entienden la responsabilidad social empresarial que tienen, que creen en crear mejores socios y miembros de sus empresas y quieren tener un impacto positivo en los terrenos y territorios donde se desarrollan. La mayoría cree en esto, cree que ellos también son parte de la solución. Son algunas las excepciones que, bueno, con este contexto que habilita decir cualquier cosa y negar cualquier cosa que está súper comprobado científicamente, algunos se toman de ahí, pero la mayoría, por suerte, trabaja con nosotros desarrollando sus planes de sostenibilidad, capacitando a sus empleados y logra grandes cambios. Empresas, no puedo nombrar ninguna, pero empresas muy grandes en nuestro país, desde bancos, que tienen su banco en misiones de especies nativas y que reforestan reservas y que involucran a la comunidad en esas plantaciones para que entiendan el valor de conservar, de restaurar. Yo siempre me emociono cuando veo esa articulación entre las organizaciones, la sociedad civil, las empresas, la comunidad, yendo al territorio a plantar todos juntos por esa causa y entendiendo la importancia de ese ecosistema para la salud de toda una comunidad. Claro, totalmente. ¿Y en Tecún están trabajando en algún proyecto nuevo, algún juego que estén por lanzar? Contame un poquito. Sí, justamente lo que decía Manu venía pensando, porque el tema de residuos es crítico, es un problema ambiental complejo además, y es algo que en los distintos municipios, empresas también que hemos ido y en las escuelas nos planteaban que les interesaría trabajar, así que empezamos a desarrollar el año pasado un juego sobre tratamiento de residuos, se llama Casa Residuos, lo lanzamos el mes que viene, así que está ahí, ya está listo y entrando en imprenta. Y bueno, viene en esa línea, ¿no? Poder abordar este tema de los residuos, que es un tema incómodo, que es un tema por ahí que no gusta mucho por lo que implica, pero abordarlo de manera entretenida, de manera como una especie de aventuras, el juego de unos personajes que van tratando de transformar los residuos, reciclándolos, reutilizándolos, que no terminen en el entierro de los residuos. Claro. Y como de una manera un poco cómica también por las ilustraciones que tiene y todo, tratamos de poner en la mesa, literalmente en la mesa, este tema, ¿no? En la familia, en las escuelas, también en las organizaciones, que empecemos a hablar cada vez más de este tema. ¿Qué hacemos con los residuos? ¿Cómo los podemos aprovechar? Ya que si los tratamos bien son recursos y que no terminen generando un daño, digamos. Eso es el próximo proyecto. Yo pensaba, mientras ustedes dos hablaban, yo tengo 2 hijos y una nena de 6 años que tiene mucha conciencia con el medio ambiente y te lleva a tener conciencia, te obliga de alguna forma porque te hace sacarle las tapitas a las botellas, genera, no sé, botellas y le pone cositas de que son todas reciclables y te explica. Y digo, es muy importante hablar con los más jóvenes, con los más chicos, porque ellos también generan conciencia en los más grandes y de alguna forma obliga a toda la casa, ¿no?, a ser más amigables con el planeta. Sí, ese diálogo intergeneracional es clave. Las nuevas generaciones vienen con otro chip. Vienen con otro chip, con mucho conocimiento, con mucha energía, con mucha empatía. Mucha conciencia social, mucha conciencia por el planeta. Ojalá que no se pierda, ¿no? Y que se siga trabajando en materia de esto y sobre todo en los más chicos que son el futuro. Bueno, muchas gracias a ambos, Manuela, Franco, por haber estado con nosotros y continuamos en este evento de sustentabilidad. Quédense ahí.